Hola mis queridos oyentes, soy Luna, su voz compañera en estas noches de historias compartidas. Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de narrativa literaria y misterio profundo. Esta noche nos adentramos en un viaje diferente, un viaje hacia lo desconocido, hacia esos espacios que existen entre la realidad y lo inexplicable. El camino perdido del bosque hondo es una historia que persiste en la memoria porque toca algo fundamental en nosotros, esa inquietud primaria de lo que no podemos entender completamente, lo que se esconde en los márgenes del mundo conocido. Lo que me atrae profundamente de este relato es su capacidad de convertir un bosque en personaje, de transformar la naturaleza en algo vivo, inteligente, casi consciente. No es simplemente un escenario, es una presencia que observa, que espera. En nuestro mundo moderno tan hiperconectado y controlado, hay algo profundamente necesario en recordar que existen aún lugares donde la naturaleza guarda sus propios secretos, donde la lógica humana no siempre prevalece. Esta historia, arraigada en la tradición literaria de la narrativa gótica y de misterio hispanoamericana, nos invita a cuestionarnos sobre los límites de lo conocido. Fue escrita con la intención de provocar reflexión, de sembrarnos esa semilla de duda que germina lentamente en la oscuridad. Permítanme que los invite a un lugar donde el aire entre los árboles es más denso, donde los sonidos naturales adquieren significados ocultos, donde un camino que debería ser conocido se vuelve insondable. Imaginen el susurro de las ramas, el olor húmedo de la tierra después de la lluvia, la luz filtrada en tonos verde profundo. Sientan la presencia de algo antiguo observándolos desde las sombras. Acomódense en un lugar cómodo. Apaguen las distracciones, porque lo que está a punto de escuchar no es una simple anécdota, sino una invitación a perderse deliberadamente en una narrativa que cuestiona la naturaleza misma de lo real. Que comience el viaje. Existe un lugar en las montañas del sur, donde los mapas antiguos marcan solo líneas irregulares y puntos de interrogación. Es el bosque hondo, así llamado no por su profundidad en la tierra, sino por la profundidad de sus secretos. Los habitantes de los pueblos cercanos no hablan de él voluntariamente. Cuando lo mencionan, lo hacen en susurros, como quien nombra algo que preferiría permaneciera dormido. Fue en un otoño particularmente frío cuando Martín Escolar decidió encontrar el camino perdido. Era un hombre de 40 años, cartógrafo de profesión, impulsado por esa particular obsesión que caracteriza a quienes dedican sus vidas a ordenar el mundo mediante líneas y precisión. Su padre había mencionado el camino una sola vez, años atrás, antes de morir. Lo describió como el único camino que lleva a sí mismo en círculo, donde el destino es siempre el punto de partida. Martín había olvidado esa frase durante décadas. La recordó una mañana observando sus mapas completados, viendo toda la región cartografiada, excepto aquel espacio en blanco que representaba el bosque hondo. La ausencia lo perturbaba. Para un cartógrafo, un espacio sin mapear es como un diente perdido en una sonrisa, visible, imposible de ignorar. Emprendió el viaje a mediados de octubre,
cuando el bosque comienza su transformación anual en tonos óxido y oro. Llevaba consigo brújula, teodolito y cuadernos encuadernados en cuero donde registraba cada detalle. Llevaba también, aunque lo negara ante sus colegas, la esperanza de encontrar algo que sus instrumentos de medición nunca podrían explicar completamente. El pueblo más cercano al bosque era pequeño, casi invisible en los mapas. Se llamaba San Mercurio y poseía ese carácter atemporal de los lugares olvidados. Martín pasó la primera noche en la única posada del pueblo. La dueña, una mujer de edad indefinida con los ojos del color del acero, le sirvió sopa sin decir palabra. Cuando finalmente habló, fue para advertirle: el camino que busca no desea ser encontrado. Los caminos perdidos tienen razón de estarlo. Martín sonrió con la superioridad del hombre educado frente a la superstición. Los caminos son solo caminos, señora. No tienen deseos ni razones, solo geografía. Ella lo miró durante un momento largo y en sus ojos grises vio algo que no supo nombrar. Veremos si sigue pensando lo mismo cuando se encuentre andando el mismo camino por tercera vez. La mañana siguiente, Martín ingresó al bosque hondo. Durante las primeras horas todo fue como esperaba. Árboles enormes, algunos con troncos que requerirían 5 hombres de brazos abiertos para abarcarlos. Luz fragmentada entre el follaje. La brújula funcionaba correctamente. Sus mediciones eran precisas. Tomaba notas, dibujaba, avanzaba. Fue alrededor de las 3 de la tarde cuando notó algo peculiar. El terreno bajo sus pies era más llano que debería ser según sus cálculos de altitud. Revisó su teodolito. Los números no concordaban con lo que sus ojos registraban. Anotó la discrepancia. Continuó. 1 hora después, reconoció un árbol específico, uno de los más antiguos del bosque, con 3 troncos que crecían como si fueran brazos de un gigante derrotado. Lo había fotografiado al llegar. Ahora estaba a su izquierda, cuando debería estar detrás de él y hacia el norte. Martín sintió la primera punzada de inquietud. Revisó su brújula. Funcionaba correctamente. Revisó sus anotaciones. Sus cálculos eran precisos. Y sin embargo, el árbol de 3 troncos estaba en el lugar equivocado, o él estaba en el lugar equivocado, o el bosque hondo operaba según geometría diferente a la que el mundo conoce. Cambió su dirección deliberadamente hacia el este según su brújula. Caminó durante 2 horas. Cuando divisó el árbol de 3 troncos nuevamente, esta vez a su derecha, supo que algo profundo estaba sucediendo. Se sentó sobre una raíz expuesta, los cuadernos en el regazo. Inteligencia, lógica, precisión, nada de esto parecía importar aquí. El bosque no estaba siendo hostil exactamente, era algo más sutil, una indiferencia absoluta a sus esfuerzos por ordenarlo, medirlo, ubicarlo en un mapa. Pasó la primera noche entre los árboles sin acampar formalmente. Simplemente esperó sentado mientras la oscuridad se volvía completa. Escribió en su cuaderno: el bosque hondo no es un lugar que se cruza, es un lugar que se habita momentáneamente, y quizá eso es lo que debe ser encontrado. No un camino perdido,
sino la pérdida como estado permanente. Cuando llegó el amanecer, Martín siguió caminando. Había dejado de intentar avanzar en dirección específica. En cambio, simplemente caminaba, permitiendo que el bosque lo guiara. Y así, en medio de la paradoja más extraña de su vida, finalmente entendió lo que su padre había intentado decirle años atrás. El camino perdido del bosque hondo no podía ser encontrado, solo podía ser vivido. Y una vez que se aceptaba esa verdad, una vez que se renunciaba a la ilusión de control y medida, el camino mismo se revelaba, no como una ruta física, sino como una transformación, una pérdida deliberada del yo cartografiado, medible, controlado. Martín Escolar emergió del bosque hondo 3 semanas después, en un pueblo diferente, a 30 kilómetros de donde esperaba. Sus cuadernos estaban llenos, pero sus anotaciones ya no tenían sentido convencional. Sus mapas eran hermosos e inútiles. Nunca regresó a la cartografía convencional. Y así concluye nuestro primer encuentro con el bosque hondo, mis queridos oyentes. Una historia sobre la aceptación de lo incognoscible, sobre el momento en que los instrumentos de medida fallan y descubrimos que quizá fue ese el verdadero destino todo el tiempo. Hasta la próxima noche de historias. Permanezcan en las sombras amables.